Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Diálogos para el Territorio Sostenible, un proyecto de difusión científica y académica que, bueno, como bien saben, está desarrollado por el CUSEA de la Universidad de Guadalajara y por la MPDU de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos acompaña en el día de hoy, como siempre, la doctora Esmeralda Velázquez García y tenemos un invitado muy especial de la UACJ de casa, René Ezequiel Saucedo Muñoz. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles a todas y todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos que nos siguen en este canal. Y bueno, esperemos sea un tema interesante y también que puedan comentarnos y escribirnos en nuestras redes. Bueno, el día de hoy, bueno, tenemos la presencia del doctor René Ezequiel Saucedo. Él es mi jefe, tengo que decirlo. Él es el jefe del Departamento de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y nos trae un tema muy interesante. Queremos dialogar sobre este tema con él, que es la construcción del parque vecinal. ¿No? No sé, Ramona, si quisieras dar la semblanza antes de iniciar con la discusión. Sí, claro que sí. Yo creo que es importante conocer la trayectoria del doctor René. Él es de formación arquitecto, tiene un doctorado en estudios urbanos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también una maestría en arquitectura, también por la Universidad UACJ, un máster en diseño de espacios urbanos, arquitectónicos y movilidad de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, un máster BIM Management, Transformación Digital y Nuevos Modelos de Negocio por la Universidad Politécnica de Cataluña, que está en proceso. Y bueno, él, dentro de los trabajos que ha realizado, pues él tiene también, cuenta con algunas habilidades que ha utilizado también en su carrera, como es el uso de software como Remind, AutoCAD, Microsoft Office, habilidades también intermedias en el uso del Adobe Illustrator. Entonces creo que eso ayuda bastante con el uso de las tecnologías aplicadas a proyectos urbanos y arquitectónicos y urbanos. Es jefe de arquitectura desde el 2018 de la UACJ, profesor de tiempo completo. Y bueno, yo creo que vamos a publicar también todo lo que él ha estado trabajando en su carrera para que también lo puedan ver en nuestras redes. Bienvenido, doctor René. Gracias, doctora Esmeralda. Un placer aquí acompañarles y sobre todo, gracias por la invitación. Es un honor que me hayan invitado aquí a través de Edwin y bueno, pues vamos a charlar aquí de manera tranquila y pues ahora sí que a partir de esta charla sobre el espacio público, ¿no? Y que bueno, sea una charla entre amigos y que como si estuviéramos tomando un café. Sí, Muy claro. bien. Esa es la intención. De hecho, este programa se caracteriza justamente por eso, porque podamos conversar, dialogar acerca de los temas de investigación y de los intereses de investigación, pues que distintos profesionales y personas de la red han desarrollado. Vamos a empezar con lo siguiente. El tema que nos comentabas, del que querías hablarnos, es el parque comunitario como espacio público, acerca de los usos y las apropiaciones del mismo. Entonces yo tendría una pregunta inicial. ¿Cómo entiendes tú el parque comunitario? ¿Qué diferencia hay entre este parque en términos de escala, de tamaño y demás
con otras concepciones de parques. Ya ves que tenemos escalas, por ejemplo, de parque metropolitano, parques urbanos, ¿no? Las escalas que nos proporciona la SEDATU, por ejemplo. En fin, yo quisiera que nos dieras tu concepción, tu conceptualización sobre lo que es el parque comunitario y qué impacto tiene esto en la ciudad. Ok, mira. Sí, como bien dices, bueno, tenemos varias definiciones, o ya podemos ser esto la oficial de aquí en México de la SEDATU o también de otros autores como Kevin Lynch, ¿no? Y para mí, o sea, sí, en ambas, tanto en la parte institucional como en los teóricos que han hablado sobre los parques, coinciden, sí, en el término, a lo mejor en distinto nombre, unos le llaman el parque de barrio, otro le llaman jardín vecinal, parque fraccionamiento de colonia, ¿no? En mi caso, para mí el parque comunitario es la excepción del parque que se encuentra el espacio público más cercano a la familia, a la comunidad, ¿sí? Es el que hace comunidad, podemos decirlo de manera física, a través de un emplazamiento que hace un diseñador urbano, o bien el que se construye, para mí, en la memoria colectiva del individuo, ¿sí? Que es el que tiene cercano a su casa y el que puede ir caminando a hacer diferentes actividades que pueden ser de esparcimiento o hasta deportivas, pero de manera informal, ¿no? Es el que también te permite tener el contacto directo más allá del entorno familiar, que es el vecino, que estás con el vecino, el amigo, y que muchas veces desde chico van creciendo, ¿sí? Y se desarrolla esa comunidad, ¿no? Que está ahí y se van relacionando, se van haciendo las amistades, ¿no? Para mí ese es el parque comunitario, que es, digamos que de una dimensión, pues no pequeña, digamos, sino que una dimensión física establecida, pero esa dimensión establecida se diluye cuando empieza la parte del individuo a relacionar con, digas, parque, va desde que se construye desde que sale de casa. ¿Sí? Desde que voy al parque, ahí es donde empieza el individuo a decir, pues vaya a esparcirme, a recrearme, voy a hacer algún deporte, voy a socializar. Y a su vez, este parque es el que nos ayuda a establecer ciertas relaciones de índoles social, político, cuando es el espacio que se convierte para realizar las reuniones de los comités de vecinos, ¿sí? Porque no tienen un lugar, o se pueden juntar en una casa, pero una asamblea más grande, pues se va al parque, porque es un espacio neutral, donde se dan estas tensiones y distensiones también, porque no nomás son tensiones las que se dan, sino estas distensiones hablando de empatía, ¿no? De empatía entre los ciudadanos, ¿no? Y estamos hablando de todos los grupos de edad, ¿no? Y cada persona hace el uso del parque o del espacio o lo concibe a partir de su realidad, ¿no? De una realidad que no es lo mismo para un niño que para un adolescente, a un joven, una mujer, un hombre, un adulto o adulto joven o un adulto mayor. Entonces va evolucionando, ¿no? Y ese parque, para mí, no es un parque estático, que si bien lo diseñamos como un espacio estático al establecer ciertas actividades como diseñador urbano, ¿sí? O diseñador paisajístico, va evolucionando y las personas lo van adaptando a sus necesidades, ¿no? Sí podemos como diseñador decir, el espacio para los niños, el espacio para los jóvenes, el espacio para los adultos, pero va cambiando conforme va cambiando la población, porque la población es dinámica, los grupos de edad van moviéndose, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Como también este parque no es lo mismo un parque de un fraccionamiento cerrado a un fraccionamiento abierto o colonia abierta, ¿sí? Porque en una colonia abierta puede ser que a lo mejor es, ok, es el espacio que se encuentra organizando la ciudad, pero muchas veces se convierte el espacio residual. ¿Por qué? Porque quieres aprovechar al máximo
los La usos de suelo urbanización. y muchas veces la urbanización lo va dejando al final. O en una colonia de invasión, ¿sí? Una de las diferencias es también que los lotes son mayores, son más grandes, ¿sí? Entonces el espacio abierto que adquiere el lote individual, ¿sí? Es más importante porque tiene donde el niño puede jugar, ¿sí? En lo que va creciendo. Y el parque, a veces en esta invasión no es contemplado o se contempla cuando se quiere en la parte de formalización ante el ente gubernamental, ¿no? Y ahí se da este parque, ¿no? Y en cambio en el fraccionamiento cerrado se ve como un detonante de plusvalía donde se organiza a partir del área verde que se le denomina área verde, perdón, en el gobierno municipal, cuando en las cartas urbanas y de uso de suelo, tanto de equipamiento, ¿sí? Y tanto de área verde. Entonces el área verde se convierte en este espacio público, que también es la calle, ¿verdad? Porque también lo decía ahorita yo, que se concibe, o sea, está determinado físicamente por unas banquetas, ¿no? O una colindancia determinada, legal. Sin embargo, en el parque tanto de colonia como en el de fraccionamiento, va más allá de esta concepción cuando va uno desde la mente, pero sobre todo cuando uno usa la calle, también se vuelve parque, la calle. La calle es ese espacio, ese parque. ¿Por qué? Porque pues es quien no ha jugado una reta de fútbol o algo en la calle, ¿no? Al stop o pues va uno jugando, ¿no? Tiene una cancha, ¿no? Entonces, ese parque, pues podemos decirlo físicamente, sí, es el entorno comunitario, ¿no? Que está el espacio social comunitario cercano a la familia, al entorno familiar. Creo que ya hablé mucho. No sé si me En ese, atreví. en ese sentido, doctor René, yo tengo bueno, me gustaría saber cuál es su punto de vista. En el caso de Jalisco, hace aproximadamente unos 6 años, hubo una modificación a la ley de vivienda, ley estatal de vivienda, donde habla sobre un porcentaje de cesión que se hace, y que bueno, este 4% o no voy a hablar ahorita como de la tasa exactamente, el porcentaje, pero que se destina a espacios públicos, se destina a obra pública y es la cesión que hace un fraccionamiento. Entonces, en este sentido, ¿qué era lo que pasaba con aquellos lugares donde hay crecimiento vertical y donde los edificios, pues bueno, la densidad habitacional es mucho mayor? Yo. Entonces, respondiendo a esto, pues bueno, un 4%, un 10%, etcétera, pues no es diferente la cesión cuando tienes un permiso que te genera una densificación y que no es lo mismo tener en este mismo espacio una cierta cantidad de personas que tener en otra, ¿no? Sobre todo para el tema de poder compartir, de poder generar ciudadanía, porque esto es lo que construye estos espacios, ¿no? Temas también de políticos, sociales, incluso también de cuestión de salud. Entonces, ¿cuál sería como su posición respecto a estas áreas de sesión que podrían ir destinadas también a estos parques? Que bueno, la tendencia es hacia buscar grandes parques o los parques que ya están ahí y ya no generar nuevos parques porque se empiezan a generar otras dinámicas sociales pues diferentes también. Mira, yo ahí, Esmeralda, yo soy de la parte es que sí se deben de construir más parques, ¿sí? Pero parques de este tipo comunitario, porque parques urbanos veamos de dónde nace esto lo del parque. Bueno, podemos irnos desde tiempos allá atrás, desde hasta de la Babilonia y todo esto, los jardines, pero donde nace es a partir de la época industrial, ¿no? En Inglaterra, donde las ciudades estaban, pues, colapsadas en cuanto a la parte de la contaminación, de la calidad de vida de los habitantes. Entonces empiezan a hacerse estos espacios destinados a la naturaleza, ¿no? Traer la naturaleza a la ciudad. Y ahí fueron, ¿no? Evolucionando, y hay unos de los que precisamente decían grandes parques y nada más. Y los otros no, hay que distribuirlo y hacer cercanos
a la ciudadanía. Entonces yo soy más de esto, porque el habitante, el ciudadano, el ser humano, pues necesita este contacto con la naturaleza, que sea pequeño, ¿no? Y si vamos a tener viviendas de alta densidad, pues debe haber un espacio libre para todos, donde puedan no utilizar el vehículo. A lo mejor sí ir en bicicleta, pero lo ideal sería caminando, porque el ir, por ejemplo, hice un estudio de mi tesis de parques aquí en Ciudad Juárez, y entonces hacía estas diferencias, el parque urbano y el parque vecinal. Y una de las diferencias de la parte de movilidad es esta, el caminar hacia el parque o irte en bicicleta. En cambio, al parque urbano tienes que irte o en transporte público o privado. Entonces, ahí, ¿qué haces? Ah, ok, sí, pues vas al contacto con la naturaleza, a olvidarte de todo, la ciudad, pero llegas en vehículo. Entonces, ¿qué llegas haciendo? Pues llegas metiendo la ciudad dentro del parque, ¿sí? Y lo vemos, ¿no? En los parques grandes urbanos, ¿no? O sea, ¿cómo llegas? Sí, ya llegas y te estacionas y luego ya caminas y todo lo que tengas que hacer, pero yo soy de más de que, o sea, sí se deben de, si no tienes el espacio ahí, pues tienes que buscar un lugar, ¿no? Porque también acá, acá, por ejemplo, es el 11% entre ambas cosas, ¿verdad? La donación, el equipamiento, una parte es para todo lo que son escuelas o asistencia, salud o servicios, o esas de servicios comunitario y otra parte es el parque, que de ese 11% aproximadamente más o menos es un 55-45, un 50-50, dependiendo de la zona, ¿no? Yo, Una pregunta para articular con respecto a lo que está diciendo la doctora Esmeralda. En la normativa para el caso de Juárez y de Jalisco, ¿esa donación se da en relación con qué? ¿Con el con, área con el construida área, o con la densidad? Porque es que creo que ahí es donde justamente es donde está el acá, problema, ¿no? acá es con el área que vas a desarrollar, Así ¿sí? es. No En con el la pre, densidad. Ujú, no con la densidad que vas ujú. a localizar, ¿sí? Ese Entonces, es justamente el quid del asunto, porque a diferencia de Ciudad Juárez, en Jalisco es más usual la vivienda en altura. Aquí tenemos una estructura y un modelo de edificación más destinado a la vivienda unifamiliar. Pero en otros territorios, como en Jalisco, particularmente en Guadalajara, la vivienda se da en altura y aplica la misma normatividad sobre el área desarrollada, no sobre la densidad. Creo que ahí justamente es donde debería la ley y la normatividad tener tamices distintos, porque de nada sirve desarrollarlo para el caso de Jalisco con respecto al área de desarrollo, a los metros cuadrados que se desarrollen, sino a la cantidad de población que va a vivir en ese mismo territorio, ¿no? En ese mismo predio. Entonces creo que sí hay una diferenciación que debería lograrse con mayor claridad. La OMS, por ejemplo, siempre nos dice o nos da esta idea de los 9 metros cuadrados por habitante y vamos a ver cuántas ciudades cumplen en nuestro territorio y ninguna cumple con eso, ¿no? y O, o- Barcelona, y- ni Barcelona, exacto, ¿no? Y lo curioso aquí es también eh, qué es lo que considera el municipio como área verde. Muchas veces hasta cuentan la jardinera de la banqueta, pero la gente, o del camellón, pero resulta que tú no puedes llegar peatonalmente a ese camellón porque está en medio de una autopista, ¿no? Entonces, creo que también hay una consideración muy importante en lo que estás diciendo del valor del parque comunal, del parque vecinal, porque es un espacio de posible acceso, o sea, realmente se puede acceder a él porque está vinculado a la vida cotidiana y al día a día de la población, mientras que los otros grandes espacios, pues son, digamos, de acceso efímero. Vas eventualmente, vas el fin de semana, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, vas al Parque eh, Chamizal, que es como un parque metropolitano, vas el fin de semana, ¿no? Pero eso no es vas todos los días. Esa es la otra diferencia que encontré yo en la tesis, de que lo que acabas de decir, Edwin, es de que al parque urbano se va exclusivamente una vez a 15 días, una vez al mes, ¿sí? O si vas repitiendo es una vez cada fin de semana, ¿sí? Y en cambio el parque
de comunitario, de colonia, de fraccionamiento o de barrio, vas hasta 2 o 3 veces a la semana, ¿sí? O pasas por ahí. Entonces va de esa manera. Y por ejemplo, yo viendo, recordando, por ejemplo, en Barcelona están estos parques de bolsillo que le llaman, parques de barrio, sí, que están cercanos, que es alta densidad también, pero una densidad no alta, bueno, densidad media. Las edificaciones son de 5 o 6 niveles, pero cercanos hay un parque. O bien el desarrollador hace un parque dentro de ese predio que va organizando, ¿verdad? Entonces puede ser un jardín vecinal pequeño, ¿no? Pero, y luego está cercano el otro parque donde van hay diferentes actividades, ¿no? Puede haber una cancha ya de básquetbol o de ping-pong o para caminar o jardín. Entonces, por eso yo creo que es importante el parque, porque también es un elemento articulador de la ciudad que puede ayudar a esta movilidad y generando circuitos cuando no están cerrados, ¿verdad? Te puedes ir de uno al otro, ¿no? Puedes ir recorriendo, ¿no? En cambio, bueno, cuando ya son fraccionamientos cerrados, pues ese parque ya no es público, es un parque, pues digamos que es comunitario nada más de las familias que están ahí, ¿verdad? Que los demás lo pueden ver a través de una reja, pero el uso, Eso, pero a su vez Edwin, eso también ayuda a que la seguridad de Ajá. los ciudadanos, o sea, por ejemplo, los papás puedan dejar a sus niños salir sin la necesidad de estar vigilando, porque saben que van a estar seguros en cierta fíjate medida. que eso Y- que estás mencionando me parece muy importante porque nos llenamos la boca diciendo y hablando del espacio público. Ujú. En la arquitectura, ¿no? Siempre decimos el espacio público y es de todos y es para todos y es una maravilla y, ¿no? Y todos felices. ¿Qué tan público es un parque vecinal de un fraccionamiento cerrado? Tú mismo lo dices, o sea, tal vez tengamos que eh, este, decodificar la idea del espacio público y convertirlo en estos espacios más pequeños, en estos espacios más fragmentados posiblemente, pero con digamos, una relación más directa con la población que lo utiliza. Por eso me parece muy interesante tu propuesta de hablar del parque comunitario y del parque vecinal, sin importar si es de un fraccionamiento público o si es de una colonia. Entre comillas, todos son espacios públicos, pero al estar, por ejemplo, en un fraccionamiento cerrado, la idea de lo público desaparece un poco, ¿no crees? eh, Quedaría como en un limbo, ¿no? Tal vez porque solamente es para la comunidad que lo está utilizando, ¿no? No es de libre acceso para toda la ciudadanía. Entonces esto queda un poco desdibujado el concepto allí de lo público, creo yo. Estaríamos hablando de espacios semipúblicos, no sé, una Espacio nueva categoría comunitario. tal vez, ¿sí? El espacio comunitario, pero sin importar donde sea. O sea, creo que esto nos llevaría a pensar y a por eso, recambiar la idea de lo público, ¿no? yo por eso digo que es mejor parque comunitario, ¿sí? Independientemente si es abierto o cerrado. ¿Sí? Claro. Ahora, hay estos parques, por ejemplo, en Barcelona, lo vuelvo a la colación Barcelona, que hay estos parques vecinales pequeños que dan dentro de esta cuadra, ¿sí? Donde están las edificaciones alrededor y dejan un acceso al corazón de la manzana, ¿sí? Donde se accede, pero en el día están abiertos y en la noche se cierran, ¿sí? Por cuestiones de seguridad. Y ahí no son todos, ¿verdad? Pero hay algunos. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que también pudiera hacer esto, ¿no? De esa manera, que pudiéramos generar estos vínculos, ¿no? Las personas que no tienen cercanos al parque pudieran entrar. Sin embargo, pues bueno, además la ciudad como se fue configurando aquí en Juárez, tenemos la ciudad abierta al poniente, sí, y al sur, ¿verdad? Un poco, y luego ahora la parte al oriente, nororiente, es todos los fraccionamientos cerrados, que a su vez, bueno, están estas también, que a partir de la época de la inseguridad, como las colonias que eran o fraccionamientos abiertos que se fueron cerrando. Entonces ahí el parque quedó dentro de esas colonias y de esos fraccionamientos. Y ahí se volvió lo que es ahora un fraccionamiento cerrado, ¿verdad? Que no fue de origen, sino que por cuestiones de seguridad La ciudad se se, lo comió.
se lo comió. Y Esmeralda, Entonces, uno aquí va por una calle y de repente se encuentra con una reja y ya no puede seguir porque es un fraccionamiento cerrado. Y era una calle física, espacialmente normal como cualquier otra calle. O sea, no fue concebido. Hay colonias o fraccionamientos que no fueron concebidos cerradas, como cerradas o privadas, que se les llama aquí en la tipología urbana pues de Ciudad Juárez, sino que era una colonia normal, pero un día los vecinos por temas de seguridad en 2014 pasaron una reja por la calle y nadie más entra. Y esto fue una polémica muy grande, pero hoy por hoy, o sea, te encuentras esto en todas partes de la ciudad y no hay como continuidad en los espacios, ¿no? y, Los ha hecho y- fragmentarios también. eso iba, fragmenta la ciudad, pero a su vez fragmenta la movilidad y es lo que ocasiona, y es lo que no vemos, que eso ocasionó que las arterias principales se llenaran más de tráfico, porque antes podías, le decíamos los atajos, ¿no? Podías ir para ir avanzando sin necesidad de irte a una gran avenida, ¿no? Y ahora no, ahora te tienes que ir por solamente la avenida y eso que ocasiona pues que se incremente el tráfico vehicular. Entonces, eso también es problemática y eso no lo quieren ver ni las autoridades ni nosotros como ciudadanos, que nosotros ocasionamos ese problema también de manera directa o indirecta, que, sí, que no lo reconozcamos cuando cerramos estos fraccionamientos. Cuando el fraccionamiento no fue concebido como un fraccionamiento Privado. cerrado, Sí, no como fue su privado, naturaleza. sí, como es natural, sino que fuimos cortando, ¿no? Sí, entonces ya no hay esta continuidad que había antes entre las grandes avenidas, ¿sí? Y que el flujo vehicular, bueno, pues se repartía, podríamos decirlo, ¿sí? Yo Entre todas. Yo en ese sentido, bueno, a mí me queda claro y creo que quienes nos están escuchando queda claro como que el sentido o la función que debe de tener un parque comunitario o vecinal, a diferencia de estos grandes parques urbanos, ¿no? Creo que la función social es muy rica, la que se puede gestar en estos parques vecinales que la que podemos hacer en los parques urbanos. En cuestiones ambientales, creo que en ambos podemos tener también una aportación importante. Quizás los urbanos generan mucho más estos espacios de dispersión, de salud, espacios de aportación al medio ambiente con una calidad de aire. Pero la riqueza que generan estos parques es lo social, espacios que permitan también convivir, charlar, llevar por generaciones, tener como estas charlas vecinales, todo lo que nos explica el doctor, que me parece que es algo que deberíamos de estar retomando, sobre todo para generar cohesión social, para generar este tejido social que se está cada vez separando y que la pandemia todavía nos separó mucho más. Entonces estos espacios ni siquiera ya no nos conocíamos, hay vecinos que a lo mejor no los conoces ni por su nombre, pero el parque funge como este espacio de encuentro y eso es como muy interesante, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta sería, ¿qué medidas debemos de tomar entonces para crear seguridad en el acceso a estos espacios? Porque además hay un parque muy padre, pero a mí me daría miedo ya que mi hijo vaya a ese parque, está a 2 cuadras, porque tiene que cruzar una calle que está complicada. Entonces ya eso ya está limitando la accesibilidad. En el caso, por ejemplo, aquí de Guadalajara tenemos 3 grandes parques. El más grande de ellos tiene una función ambiental, pero no social, porque está en un espacio sociourbano donde tiene muchas condiciones de violencia y cuestiones ahí delictivas, ¿no? Que pueden generar, pero el parque está a lo largo y tiene varias hectáreas. Lo que hace es que los vecinos de este lado no podían cruzar de este lado porque además estaba todo enrejado. Entonces, ahí lo que proponíamos nosotros era que estos vecinos pudieran cruzar fácilmente sin pagar, porque además era un parque que está en un espacio sociourbano, un alto grado de marginación, y además a ellos se les cobraba cuando había otro parque en otro lugar con un índice de marginación muy bajo, pero ahí no se pagaba y estaba libre. ¿Por qué? Porque además había más seguridad. Entonces, ¿qué podemos o qué medidas podríamos hacer o se deberían de considerar más bien en estos parques para generar esta cohesión, para caminar la ciudad, para poder tener encuentros, pero que sean también accesibles y seguros, que yo creo que es lo que estamos buscando también los ciudadanos? Y mira, por ejemplo, yo en la tesis también detecté de que
los parques que tenían mayor apropiación e intensidad de usos eran aquellos los que tenían las viviendas, podían, ahora sí que, como decimos, o sea, tienes ojos hacia el parque. El frente de la calle, de la vivienda, daba hacia el parque, entonces estaba siempre vigilado, ¿sí? En cambio, aquellos que estaban con la parte trasera o bien lateral, estaban sobre, digamos que no, cabeceras de manzana, eran los que se sentían más inseguros. La cuestión de, por ejemplo, es esta, lo que bien mencionabas tú de la accesibilidad. Estos fraccionamientos, bueno, estos parques que estaban ubicados a los centros de los fraccionamientos, ¿sí? Y que la avenida principal era de una manera más orgánica, donde no podían tener exceso de velocidad, era otro, también la velocidad se iba reduciendo, ¿no? Sobre todo también aquellos que tenían banquetas, digamos, pues, amplias, también eso era, que siempre estuviera visible la parte de las banquetas y de, sobre todo, que estuvieran arboladas para que la gente pudiera caminar. Sí, esa es una de las cuestiones, ¿no? Y que estuvieran bien los señalamientos en los parques, ¿no? En cuanto a la vialidad, en cuanto al alto, niños jugando, eso. Y las texturas. Las texturas también es importante. El poder diseñar estas avenidas con una textura que impida el exceso de velocidad, ¿verdad? O sea, que vaya, o sea, la misma textura del pavimento te ocasiona pues tienes que ir reduciendo la velocidad, no puedes ir a 60 kilómetros por hora, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, los parques que están sobre las grandes avenidas, pues esos serían los parques urbanos o las unidades deportivas. Pero acceder a eso, pues sí, también tendría que ser a través que estas vialidades tuvieran también la banqueta amplia, sus carriles para bicicletas, sus carriles de transporte, ¿verdad? Toda esta parte que fueran estas avenidas diseñadas de tal manera que proviera la seguridad a los que están en los usuarios. No puedes colocar tampoco un juego de infantil en una esquina o contigo a una vialidad de alta velocidad. O si lo vas a hacer, pues tienes que cubrirlo pues con una reja o con vegetación que permita seguridad y que un vehículo, si por un accidente vaya, pero pues con el árbol o con la reja, ¿verdad? Pero que tampoco el niño que está jugando a la pelota o algo, salga corriendo y se atraviesa la calle, ¿no? Entonces, hay que buscar el diseño, cómo se usa el espacio, quién lo usa, para quién, a qué horas lo usa. ¿Sí? ¿Cuáles son los usos que van a estar dentro de cercanos a ese entorno comunitario? Porque sí, no es lo mismo a lo mejor un parque comunitario, como bien dice, en Guadalajara o en una ciudad donde, Barcelona, donde no es cerrado, pero pues están ubicados en vialidades pues locales o si acaso una secundaria, pero de jerarquía. En cambio, por ejemplo, acá, pues por lo general, en los fraccionamientos cerrados, pues sí es seguridad porque tienes que entrar a través de un acceso controlado. Y entonces eso ya te impide ir a acceso a velocidad. Si así, ya estando adentro, hay ciertos vecinos, parece que va por la avenida, ¿verdad? Entonces, pues, por ejemplo, también otro de los que ayuda son estos cruces pompeyanos, ¿sí? En las esquinas o a la mitad de la vivienda, de la cuadra donde comunicas con el parque, donde vas comunicando, eso también ayuda a reducir la velocidad y que te hagas más seguro. ¿Sí? Yo quisiera comentar algo que me parece también importante de lo que se ha mencionado hasta ahora, y es el papel que tiene al final esta estructura de parques o de parques vecinales y comunitarios en la configuración de soluciones ambientales en toda la estructura urbana. A mí me aterra, por ejemplo, muchas políticas públicas han optado por agarrar un parque y copiarlo en todas partes de la República.
¿no? Y entonces tenemos parques iguales en Guadalajara, en Ciudad Juárez, en donde quiera, ¿no? Y esto es un tema bastante delicado porque al final las características climáticas y territoriales de cada uno de estos contextos espaciales es distinta. Por ejemplo, y para poner un poquito en contexto a Esmeralda con respecto a esto que estoy diciendo, Ciudad Juárez tiene problemas de abastecimiento de agua muy fuertes. Y uno pensaría que eh, un área verde tiene que ser verde siempre, pero esto implica un gasto de agua, por ejemplo, bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cómo estos parques que se pueden diseñar aquí deberían responder más bien a un uso de una vegetación del lugar, a una vegetación contextual, en este caso una vegetación desértica, ¿no? Que consume menos agua, etcétera, etcétera? Esto es solamente este criterio da unas condiciones de diseño y unas condiciones espaciales distintas en cualquier territorio, porque cada territorio debería utilizar sus propios insumos y sus propias necesidades, velar por sus propias necesidades en relación con otros elementos. O sea, la idea no es poner parques y diseñar parques porque son necesarios, no, también el cómo hacerlos es muy importante. Y creo que en Ciudad Juárez se ha dado ejemplos muy claros de esto. Hay parques que se convierten por su mal diseño en islas de calor o en terrenos baldíos. Otros, por el contrario, apoyándonos en esto de utilizar las especies arbóreas y demás adecuadas a la región, resultan ser, digamos, una salvaguarda a los otros problemas ambientales que tenemos. O sea, estamos viendo que en el parque comunitario, básicamente, se pueden recoger tanto las problemáticas urbanas de muchos temas ambientales y sociales, como las respuestas también. Entonces, creo que es bastante importante identificar que el diseño del parque comunitario responda a esa necesidad, no solamente social y de diseño físico-espacial, sino de los temas ambientales, económicos y demás, ¿no? Creo que eso es un tema que es bastante importante. Yo, por ejemplo, ahí, soy de la idea que el parque va evolucionando, evoluciona siempre, ¿sí? Una cosa es lo que plantea el diseñador y otra cosa es lo que el ciudadano va a hacer cuando va a hacer uso de él. Entonces, yo soy de la idea que el parque debería diseñarse de manera comunitaria, ¿sí? Con el habitante que va a estar uso de él, ¿sí? El que se fuera, el que se organizara de manera comunitaria, diseño participativo, que se tomara en cuenta cuando llegue, ¿sí? Y que a partir de ahí se empiece a diseñar, pero a partir de ahí también evolucione, porque no es lo mismo cuando llegas a un fraccionamiento nuevo, llegan familias jóvenes, recién casadas, o que el niño está recién nacido, pero pues va evolucionando, ¿verdad? Veo un claro ejemplo de un parque que se mantiene aquí en Ciudad Juárez, que es el Parque de la Familia, que fue uno de los objetos de investigación de aquí de mi tesis doctoral. Ese parque, o sea, mi tesis ya tiene 11 años, ¿sí? Este, Se ha mantenido, ese parque además tiene muchos años, es un Infonavit, es de los 70s, ¿sí? Pero se ha conservado y se ha conservado, ¿por qué? Porque hay una apropiación del espacio Y ha en los comités. evolucionado también, Ha ¿no? evolucionado, pero además el gobierno municipal, porque a través de los comités de vecinos están pendientes de estas cuestiones, o sea, lo hacen que no lo dejen caer y que ellos lo usen, ¿no? Y hay ciertas actividades y puede ser, tú puedes ver gente caminando, puedes ver gente haciendo aeróbics, yogas, dentro de un espacio multifuncional, ¿verdad? Por ejemplo, la cancha ahora ya se le puso una cubierta, entonces ya está más protegida, en los sábados están los scouts, o sea, hay una, y ahí, por ejemplo, es un parque donde hay una avenida principal es forma triangular, digamos que en la hipotenusa es una avenida principal, ¿sí? Es la Laguna Tamiagua. Y las otras dos son vialidades, una es secundaria y la otra es local. Entonces, eso hace que
la intensidad del uso del parque se dé entre la secundaria y la local. Y Lo la hace que es del accesible. otro lado, la otra es para caminar, ¿no? Para andar caminando, o sea, en el perímetro. Pero todo es porque el diseño, ¿sí? Y cómo está, por ejemplo, la parte de los juegos infantiles está protegida a través de una malla, que puedes, pero no es que te esté privando, sino que es pues, por cuestiones de seguridad, para que los accesos están hacia por las canchas y que puedan los niños no estar cercanos a esa avenida, ¿no? Entonces, y la cancha también está del otro lado, entonces, y luego hay barreras, hay hay como dos perímetros de vegetación, ¿sí? Y es igual, como decía Edwin, es vegetación local, ¿sí? Entonces, esa intensidad de uso, sí, es eso, ¿no? Que es la ciudadanía, la comunidad se ha apropiado y ejerce esa pertenencia, ¿sí? En cambio, en otros donde pues están, pues también, pues las colonias de bajos recursos, pues muchas veces las personas nomás tienen para comer, ¿cómo van a tener para andar manteniendo el parque? ¿Sí? Ujú. Ahí es donde el gobierno debería, volcarse más a esos parques para brindarle, porque ellos necesitan esos lugares de esparcimiento, para que no anden en otras cosas. O cercanos a estas escuelas, ¿sí? Estén cercanos para que se les dé, mantener esa vigilancia y todo, ¿no? O a las parroquias o a esto, ¿no? Bueno, Entonces, René y sí, Esmeralda, por cuestiones de tiempo, yo les propongo que hagamos un cierre. Quiero comentarles algo que me parece muy particular antes de finalizar, y es lo siguiente. Creo que es el primer episodio que hemos podido construir y en el que hemos podido dialogar sobre cómo repercute en la vida cotidiana un tema tan importante como la sostenibilidad ambiental en efectos prácticos, o sea, el diseño de un parque, la construcción de espacio comunitario. Me hiciste recordar mucho, René, un episodio que tuvimos sobre los bosques urbanos y siempre hablábamos de la importancia de los bosques urbanos, pero los bosques urbanos son elementos que están ahí, pero no necesariamente que usamos cotidianamente, como si es el parque vecinal y el parque comunitario que tú nos estás mencionando. Creo que ahí hay una reflexión que vale la pena ampliar en algún momento porque es muy valioso esto. Estamos viendo la practicidad ya incluso pues también en términos disciplinares de la profesión de la arquitectura, el diseño urbano y el paisajismo en el fomento de la sustentabilidad en la vida cotidiana. Creo que es un tema que va a dar para muchas mayores reflexiones. No sé, Esmeralda, si tú estés de acuerdo con esto que acabo de decir o qué opines. Sí, claro, creo que nos da una gran enseñanza y además, pues en este capítulo pudimos de alguna manera hacer el vínculo de un tema muy específico como son estos parques, pues ya insertos en la ciudad, insertos en estas dinámicas, pero sobre todo con este contenido social que es hacia donde deberían de estar enfocados los proyectos. Y algo que me pareció mucho también muy interesante es que hace el doctor René es sobre estos procesos de gobernanza donde a quienes son hechos estos espacios, que también ellos tengan estos espacios de participar y de decir, yo necesito esto, yo quiero esto, estas son mis necesidades, y que no vaya alguien a suponer cuáles son las necesidades de los que habitan ahí, ¿no? O Entonces, a yo con imponerlas, que es más grave, ¿no? Sí, yo con eso me quedaría. Y bueno, pues agradeciendo al doctor René porque nos dio algo. Yo aprendí muchas cosas y vaya que he trabajado cuestiones de parques. Ya en otra ocasión platicaré sobre estos grandes parques aquí en Guadalajara, pero de entrada sí, pudimos aprovechar bastante de su yo conocimiento. nada más quisiera agregar ya para cerrar Adelante. el concepto de parque y sobre todo la parte de hacia dónde va el parque en cuanto a la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Y qué nos depara la ciudad futura? ¿Sí? Considero pertinente que ya debemos de ver, porque aquí lo mencionaste tú, Edwin y Esmeralda, de que con qué se riegan estos parques, con agua, ¿verdad? Que muchas veces es agua potable, pero debemos de evolucionar y ir pensando de manera prospectiva y que ya el futuro está aquí, o sea, desde ahorita sentar las bases de que a partir de
los nuevos desarrollos de vivienda y que es donde se ubica el parque, las viviendas, la vivienda privada debería de tener estas divisiones de agua grises y aguas negras, donde las aguas grises se vayan a un entorno comunitario donde haya estas Riego. plantas de riego y que cada fraccionamiento tuviera su planta y que regara sus parques y regara los parques, pero los árboles de las calles. Entonces, a eso yo creo que también debemos de aspirar ya y exigir sobre todo. ¿Sí? Exigir que sí nos va a salir más caro, pues sí, pero a lo más caro al futuro nos va a sentir, que no vamos a tener agua y tenemos que cuidarla, ¿sí? Entonces, es pensar parques sostenibles, pero económica, medioambiental y socialmente. Esto que mencionas es muy importante, René, porque al final nos lleva hasta la escala de la comprensión y el cambio de las políticas públicas, sobre todo las que tienen que ver con el manejo de vivienda, por ejemplo. No separar el tema del espacio público y la generación de parques de la generación de la vivienda misma, sino verlas integralmente. Creo que es bastante interesante esta última reflexión. Bueno, vamos a terminar. Les agradezco mucho al doctor René Ezequiel Saucedo por acompañarnos el día de hoy. Doctora Esmeralda, como siempre, es usted muy amable y muy atinado sus comentarios en estos diálogos que intentamos desarrollar aquí. Les dejo un abrazo a los que nos escuchan y a los que nos ven. No olviden en seguirnos, comentarnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Diálogos por el Territorio Sostenible. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor René. Y Gracias doc- a ambos, gracias a todas y a todos y espero les haya sido de agrado la charla. La disfruté mucho.